hacer dos observaciones de carácter técnico, que incluso quise hacerlos en la sesión pasada, pero no se pudo. Dos motivos. El mandato congresal viene como un todo para lo que representa las funciones del congresista, los deberes del congresista, los derechos del congresista, las prohibiciones del congresista. Lamentablemente no se ha advertido que desde el momento que se quieren modificar los derechos del congresista, que son inherentes al mandato congresal, que tiene rango constitucional, no se podría hacer una modificación de los derechos de aquello que es inherente al mandato congresal y que tiene rango constitucional a través de la modificación de un reglamento o de una ley. ¿Qué quiere decir? Que para modificar los derechos inherentes del congresista por el mandato congresal se requiere de una fórmula que modifique la Constitución. Pues no se puede pretender con una ley lograr restringir aquellos derechos que son innatos de la naturaleza misma del congresista y del cargo congresal. Hacerlo de la manera en la que se pretende con la propuesta contenida en el dictamen sería un error que tentaría contra la Constitución, pues lo primero que tendría que hacerse es una fórmula constitucional para poder modificar aquellos derechos que tienen rango constitucional. Número 2. Cuando se va a realizar algún tipo de restricción de derecho que va a ser la consecuencia de la toma de una decisión, por ejemplo, en este caso, al no establecerse las causales expresas, taxativas, van a ocurrir dos problemas. El congresista, y eso le ruego que nos escuchen todos los congresistas, incluso los que no se encuentren presentes, no podrían hacer valer su derecho de defensa porque no sabrían qué causal, cuál es el hecho que se le va a imputar como para que pueda recibir la sanción de no poder ejercer aquellos derechos legítimos que tienen rango constitucional. Del mismo modo, aquel tribunal o aquella comisión que tenga el encargo de sancionar no va a poder formular cargos expresos a aquella persona que tiene que responder si cometió o no cometió alguna conducta que importe transfugismo, como aquella persona que se retira de un partido por intereses económicos. Vamos a tener dos problemas, señor. El que imputa, el que acusa, no va a poder hacerle saber claramente al congresista infractor de cuál es su conducta. Con ello, ¿qué estaría pasando? Se estaría vulnerando el debido proceso, el derecho de defensa que tiene aplicación incluso en el ámbito administrativo, que se aplica de manera supletoria, incluso en el ámbito de la aplicación de los reglamentos internos de los partidos políticos. Más grave sería la posición de todo aquel congresista que se tenga que ver sometido a un procedimiento en el cual la sanción va a ser perder derechos que tienen rango constitucional. Entonces, si el congresista no va a poder saber de manera preestablecida cuál es la infracción que se le está atribuyendo, ¿cómo va a poder defenderse? ¿A dónde va a tener que acudir para decir esa conducta que usted me está imponiendo no está considerada como infracción? Y si no está considerada como infracción taxativamente, no podría imputársele esa conducta como una causal para ser considerado tránsfuga o para ser, ya sea expulsado del partido por algún motivo o cuando el congresista decida renunciar. Es indispensable que se establezcan cuáles son las conductas que se van a considerar
como infracción. Señores congresistas, nadie está libre de caer en desgracia. Si no tenemos claro, todos, absolutamente los 130, cuál es la conducta considerada infracción, ¿cómo podríamos defendernos? Y aquel que imputa la infracción, ¿cómo podría sostener, incluso con pruebas, aquella que va a ser la infracción que una vez evaluada y considerada como fundada, va a dar lugar a que un congresista pierda derechos que le reconoce la Constitución y que únicamente podría perderlos si la Constitución así lo requiere? Ese es un error, pretender establecer un castigo sin establecer previamente cuáles son las conductas que van a ser consideradas como infracción, es una vulneración al derecho fundamental de defensa y con ello el debido proceso que tiene rango y amparo constitucional. Debemos detenernos, señor, a efectos de formular estos cuestionamientos o estas observaciones técnicas a efectos de que los especialistas nos respondan. Podría imponerse una sanción si es que no se establece claramente cuál es la infracción y cuál es la conducta que daría lugar a esa infracción. No se podría, señores, no podríamos defendernos a ningún nivel, ningún congresista. Y lo que cualquier ciudadano tiene como derecho fundamental, incluso el ciudadano de a pie, ni siquiera nosotros como congresistas, es el derecho de saber cuáles son las causales por las cuales se nos imputa algo. Entonces, sería necesario, señor presidente, usted, como responsable de este paso tan importante, hacer las consultas necesarias para establecer la necesidad o no de contar con un conocimiento claro, taxativo, de cuáles son las conductas que deben ser consideradas como causales. Asimismo, señor presidente, solicito como cuestión previa que se le haga la consulta a los especialistas del derecho constitucional, incluso del listado de especialistas que se han propuesto en esta mesa, para consultarles si los derechos del congresista son parte inherente del mandato constitucional, del mandato congresal. Y al tener el mandato congresal rango constitucional, ¿cuál debería ser la fórmula para poder restringir esos derechos? No podríamos ir a discutir qué derecho restringido es más grave o menos grave. No, ni siquiera vamos a poder llegar a discutir si está bien que él no se integre a un partido, a una bancada, que no pueda crear una bancada, que no pueda ser elegido por algún mandato, pues la matriz, la base está equivocada. Si queremos modificar o restringir un derecho que tiene rango constitucional, la modificación debería venir con una fórmula de modificación constitucional. Y eso era necesario que los constitucionalistas en esta mesa lo advirtieran. El mandato congresal, veámoslo como el cuerpo humano. Un brazo serán los derechos, otro brazo serán los deberes. Una pierna serán las atribuciones, la otra serán las obligaciones. Entonces no podemos permitir quitarle una parte que es inherente al mandato congresal con la modificación de un reglamento. Otro problema que enfrenta esta propuesta, señor presidente. Congresista, le pido que vaya terminando porque tengo una lista de sí, ya voy a terminar. Que tienen mucho. Sí, me falta una observación técnica más. Si es que lo que se va a hacer es finalmente decidir la restricción de un derecho constitucional previsto en el mandato congresal que tiene rango constitucional, va a estar ligado a la inconducta que podría tener un militante de un partido respecto de sus reglamentos, estatutos y directivas internas, debería previamente establecerse la formalidad y la publicidad de los mismos para conocer que si en su conformación hay algún
dispositivo que atente contra los derechos constitucionales que establece la Constitución, llámese una imputación clara y objetiva para respetar el derecho a la legalidad y la forma en que se puedan establecer procedimientos en la cual el congresista que en algún momento se encuentre en una discusión por defender sus derechos constitucionales pueda defenderse. Se requeriría previamente que esos formatos sean públicamente conocidos, existan en una página web, tengan una calidad formal que los haga conocer y reconocer todos los partidos en la sociedad. Adicionalmente, y para terminar, señor presidente, es cierto, la indemnidad de un partido político debe ser defendido. Es cierto, sin embargo, no se le puede establecer el mayor valor a la indemnidad de un partido político sobre el mandato congresal, por la simple y sencilla razón que el mandato congresal tiene rango constitucional. Y sobre él es que se enfoca el mayor valor. Solicitaría una cuestión previa a efectos de hacerle llegar a los especialistas, a los constitucionalistas, efectos que nos respondan las 4 interrogantes que acabo de plantear. Muchísimas gracias, señor presidente. Solamente para ir en orden, vamos a votar la cuestión previa que ha solicitado la congresista Vilcatoma para que se soliciten opiniones respecto a la inconstitucionalidad que podría generar esta propuesta. Los que estén a favor, sírvase de levantar la mano. Vilcatoma, a favor. Ceballos, a favor. Pacori, a favor. Quintanilla, a favor. Espinosa, a favor. Cancio, a favor. De Belaunde, a favor. ¿Cuántos son? 7 a favor. Los que estén en contra, sírvanse levantar la mano. Takayama, en contra. Castro, en contra. Trujillo, en contra. Torres, en contra. Tonaire, en contra. Letón, en contra. Becerril, en contra. Salaverry, en contra. Alcorte, en contra. 9. Ha sido desestimado. Continúa la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Una interrupción con Congresista Castro. Es importante, en atención a lo señalado por la colega, la congresista que hizo la intervención, que hay 2 derechos constitucionales que regula la Constitución. Uno es de los grupos parlamentarios y otro es de los propios congresistas. Esta ley no vulnera ningún derecho constitucional de los congresistas. Tiene iniciativa legislativa, tiene representación, tiene la labor de fiscalización. Lo que sí recoge es la institucionalidad de los grupos parlamentarios, que además la propia Constitución establece que será el Congreso que a través de un reglamento establezca cómo funcionará la estructura del Congreso. Y no hay que olvidar también que el propio reglamento establece que las comisiones, los cargos directivos, se eligen a través de grupos parlamentarios. Es decir, uno mismo, por congresista, solo no podría ejercer, ni podría elegir mesas directivas, ni podría decir comisiones. Entonces, definitivamente, sí prevalece los grupos parlamentarios. Pero sí está claro que los congresistas no pierden su derecho de ninguna manera. Lo que estamos buscando es justamente desincentivar más bien que un congresista se retire, renuncie. Y otra cosa que es importante señalar acá, que el reglamento del Congreso, el reglamento de la bancada, es su responsabilidad de la propia bancada, su aprobación. Y en el texto de la ley sí se recoge, en la modificación del artículo 76, que cada grupo parlamentario aprueba su reglamento. Y hay que entender que esto no es una instancia judicial, esto es un escenario político. Congresista, le está pidiendo por... Ya. no, pero usted es interrupción, no puedo dar. Tendría que autorizarlo la congresista. Bueno, ¿puedo terminar, congresista? Termine, congresista. Entonces, esta norma sí remite a la aprobación de un reglamento de la propia bancada, y será responsabilidad de la bancada, si quiere aplicar correctamente su reglamento, establecer deberes, derechos y obligaciones. Y es además, según esta propia modificatoria, comunicar ese reglamento al comité directivo.
Entonces, es decir, sí está establecido el procedimiento, las pautas. No podrá aplicar probablemente ese reglamento si es que no lo comunica al Consejo Directivo. Eso es sencillo. Correcto. Congresista Beteta, continúe, por favor. Gracias, presidente. Presidente, acá hay un tema muy importante sobre esta propuesta de este texto del predictamen. En primer lugar, presidente, a ningún congresista se le va a restringir sus derechos constitucionales, porque sigue ejerciendo el cargo de congresista. Lo único que está haciéndose a través de esta propuesta legislativa es de que aquel congresista que ha sido elegido con voto popular, no porque el congresista se presenta solo, sino porque el congresista se presenta ya sea bajo una alianza de dos partidos políticos, hace uno solo y se presentan en las elecciones y le dice a la población, mira, estos son mis candidatos a la lista de congresistas. Entonces, si el pueblo ha optado a través del voto preferencial por A o B de los congresistas que estamos representados, los 130, ha sido justamente por un partido político. Entonces, el congresista no es que yo se me ocurre mañana, voy, digo yo, Karina Beteta, me presento como candidata al Congreso sin tener partido político, llego al Parlamento. Entonces, el cargo no es solamente de la persona, es por la confianza que te da un partido político, ya sea en forma individual o sea en alianza. Entonces acá no estamos restringiendo ningún derecho constitucional a ningún congresista que tome la decisión, sus motivos las tendrán, no estamos en materia de cuestionando las formas o los modos que alguien se retira voluntariamente o cuando un reglamento de un partido interno determina ya sea la separación o expulsión, son temas que se marcan en un reglamento de cada partido político. Presidente, lo que aquí está bien claro, lo único que se le está restringiendo, es decir, que tú entras por un partido al Parlamento y tú tomas la decisión de separarte, lo que no puedes hacer es formar otras bancadas. Como ya lo han señalado los congresistas que me han antecedido, han señalado que eso ha generado fragmentación en el Parlamento. Y hay algo muy importante que no se ha tomado en cuenta, que cuanto más grupos políticos o bancadas está en el Parlamento, también se hace más difícil llegar a los consensos para lograr votaciones importantes, motivo por la cual en la legislatura pasada no han podido elegir al defensor del pueblo. Pero como ahora ya hay solidez en las bancadas, entonces ha sido más fácil que se puedan poner de acuerdo y lograr los consensos para la elección del defensor del pueblo. Entonces, presidente... La congresista Vilcatoma le pide una interrupción. No hay problema, la interrupción concedida. Muchas gracias, congresista Karina Beteta. Señor presidente, mi intervención no está orientada a cuestionar las sanciones. Mi intervención está orientada a cuestionar el error en el que se está incurriendo al plantear esta modificación, la cual debería ser mediante una fórmula de modificación constitucional, y sobre la necesidad urgente más allá de poder establecer las causales, porque esas son las reglas claras que se necesita para cualquier tipo de proceso o procedimiento en cualquier ámbito. Y lo que estoy solicitando es la consulta a los especialistas, que nos digan y nos respondan. La cuestión Muchas previa gracias. ha sido analizada. Muchas gracias. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Entonces, nuevamente, para señalar, el cargo que llegamos y ostentamos como cargo de congresista no es a título personal, es porque llegamos por una alianza con partidos políticos o por un partido político. Eso que quede claro, presidente, que quede claro. Ahora, tampoco el hecho de aprobar este proyecto de ley no estamos restringiendo en absoluto ningún derecho constitucional, ni tampoco ningún derecho que tiene como congresista de poder seguir fiscalizando, legislando y representando. Lo único que estamos poniendo es en salvaguarda que no haya fragmentación de más grupos políticos
o bancadas en el Parlamento. Por ello, presidente, creo, habiendo ya expuesto muchos de los colegas congresistas, yo pediría que ya se someta a votación, presidente, más aún cuando este proyecto ya ha sido debatido en la anterior también sesión. La congresista Alcorta, si usted lo tiene a bien de conceder el uso. Congresista Alcorta, puede ser. Presidente, yo insisto inclusive con el tema de la alianza, por las experiencias que hemos tenido en el Congreso. Y cuando la alianza entra, la gente no tiene idea que esa alianza es electoral y que se va a romper a las 12 de la noche, con los congresistas ya electos. ¿Eso sería peor y más inmoral que el transfugismo común y corriente o el disidente? Eso es transfugismo en mancha, de arranque, antes de haber juramentado. Eso me parece realmente peor y pésimo. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Edwin Vergara. ¿O termina, congresista? Sí, para terminar, presidente, pediría una cuestión previa para que se someta a votación ya es el dictamen planteado. Gracias, presidente. Congresista Edwin Vergara. Presidente. ¿No le pide? Congresista de la UNDE. Sí, independientemente de la valorización que hagamos de que una alianza electoral se disuelva o no cuando acaben las elecciones, es una posibilidad que da la ley. Entonces, eso lamentablemente Lourdes ha salido, pero digamos, pero es una posibilidad que da la ley. Entonces, lo único que digo es, seamos coherentes, si existe esa posibilidad, no planteemos algo que pueda ser incoherente con el reglamento. Estoy en interrupción, no puedo tolerarla. Gracias. Congresista Edu. Por alusión. Por alusión a la congresista Alcorta. Gracias. No, acá estoy además. Gracias, congresista Edu y Alberto, amigo. Sí, la ley lo permite, pero como se dice, la manzana prohibida como referente. Porque acá son acuerdos políticos. El Congreso es una entidad política y se hacen acuerdos políticos y cada uno maneja sus propios intereses, en mayoría, en minoría, hasta un tercer dictamen. Pero el hecho que la ley no lo impida, no significa también que podamos corregir esa situación para no seguir, porque si se fracciona en 2 o 3 grupos. Eso se llama pues transfugismo en mancha, en todo caso ya es más grave, ¿no? Se parte de la bancada en 2 o 3, experiencia del 2006, experiencia del 2011. Gracias, presidente, gracias, congresista. Congresista Edwin Vergara. Gracias, presidente. Presidente, me parece que hay una confusión del tema. No estamos hablando de transfugismo. El transfugismo ya tiene sanciones penales, éticas. Lo que queremos evitar acá, presidente, es que un congresista que ha sido electo por un partido político, por una alianza, se cambie como un deporte, se esté cambiando de uno a otro. Con respecto al mandato imperativo, presidente, es cierto, los congresistas no están sometidos a sus electores ni la cantidad de votos que obtuvo. Sin embargo, esto no significa que los parlamentarios tengan carta abierta a atentar contra la integridad de los de los grupos parlamentarios, lo cual vulnera la voluntad popular por el cual hemos sido elegidos. Presidente, esta es la línea del Tribunal Constitucional. Si bien el congresista es independiente y autónomo en sus decisiones, su actuación no puede desligarse temeraria e irreflectivamente del partido por el cual lo acogió. Esta es una sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 0026-2006. Presidente, cada grupo parlamentario aprueba su reglamento interno, lo cual obliga a todos sus integrantes. Cuando un congresista, cuando un candidato postula por un partido político, tiene que tener claro que ese partido político tiene un reglamento. Y cuando ya ingresas como congresista, ese reglamento está claro, presidente, que los congresistas que han sido una vez electos no puedan ver las reglas de juego a los cuales sancionan, cómo va a ser la sanción, cómo van a ser las instancias. Eso no es un tema de nosotros. Aquí está, presidente, el reglamento de los grupos parlamentarios. Por eso es que la ley es vinculante a su reglamento. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Congresista Cancio. Gracias, señor presidente. Me pide... Tiene interrupción.
Interrupción del congresista Ceballos. Sí, presidente, al parlamentario que me ha antecedido, hay que precisar, y está anotado en su dictamen, la cita textual del Tribunal Constitucional, cuando dice: el congresista es independiente y autónomo en sus decisiones, su actuación no puede desligarse temeraria e irreflexivamente. Hagamos una interpretación contrario sensu. Si el parlamentario actúa y toma decisiones de manera reflexiva, es plenamente constitucional. Lo está diciendo el tribunal. Ya lo que no pasemos por alto, presidente, el señor congresista Castro, que ha sustentado el dictamen en minoría, del cual usted ha hecho eco para su dictamen que nos ha alcanzado, en toda su alegación defendiendo su dictamen en minoría, ha hablado de transfugismo. Todo el dictamen es transfugismo. Y extrañamente en el dictamen que usted nos alcanza, excluye la palabra transfugismo. Me reservo mis opiniones para más adelante, presidente. Gracias, señor. Congresista Cancino. Bueno, lo que veo es que se invoca mucho el respeto a la voluntad popular para sustentar que las bancadas se mantengan tal cual. Y sobre esa base, a todo aquel que se separe por cualquier motivo, por cualquier cuestión, hay que sancionarlo, hay que convertirlo en un apestado dentro del Congreso. Yo me pregunto, ¿acaso el tema de la voluntad, o el respeto a la voluntad popular, también no exige que los partidos respeten los compromisos que han adquirido con el pueblo? Cuando un partido entra al Congreso, ¿por qué lo hace? Porque tiene el respaldo de una población que ha respaldado a un programa que ese partido ha ofrecido, ¿no? Y por lo tanto, respetar la voluntad popular significaría que ese partido sea leal a ese programa que ha ofrecido al respaldo popular. ¿Y qué pasaría si ese partido no es leal a ese programa que ha ofrecido? ¿A quién tenemos que sancionar? ¿No deberíamos sancionar a ese partido? Claro que sí. ¿Y qué pasaría si alguno de esos miembros se pone en contra y dice: no, yo no estoy de acuerdo con que se sea desleal con la voluntad popular y me separo? ¿A quién sancionamos? ¿Al que quiere ser leal al respeto a la voluntad popular o al conjunto del partido que es desleal con el pueblo? ¿No? Entonces, cuando se señala de poner una obligación al congresista de mantener una conducta de lealtad partidaria a secas, estamos pidiendo una lealtad ciega, ¿no? Es ciego. O sea que no importa si el partido se vuelve corrupto, no importa si ese partido hace lo que le da la gana, nosotros tenemos que ser leales. Así se vaya al abismo. ¿Es eso correcto? Yo no creo que sea eso correcto. Además, no hay partido pues ciego, todo partido tiene un programa. Eso es concreto. El que se integra a un partido entra por su programa, por su visión, que está ahí en el programa. El que respalda a un partido es por el programa. No hay partido ciego. Entonces, lo que yo planteo... A ver. Interrupción, congresista Salaverry. Gracias, congresista Cancio. Gracias, presidente. Yo entiendo la sustentación que está haciendo el congresista Cancio, pero también aquel congresista que toma la decisión de participar en una contienda electoral representando los ideales de un partido, tiene que asumir su responsabilidad política si es que ese partido traiciona luego al pueblo cambiando su plan de gobierno. O sea, lo vamos a eximir de responsabilidad al congresista. El congresista va a seguir con todas sus funciones, va a tener derecho a crear una nueva bancada y no va a ser un mea culpa de que se equivocó al escoger aquel partido político por el cual postuló. También tiene que haber una responsabilidad y unas consecuencias para aquel congresista, creo yo. Muchas gracias, congresista. Bueno, yo le digo con sinceridad, mire, si sucediera el caso que yo planteé, ¿no?, de que el partido trastoca su programa y el congresista sanamente dice: no, yo no estoy de acuerdo si renuncio, es lo máximo que podría hacer, porque es irrenunciable el cargo. Pero si tuviera la voluntad, ¿no?, sana, diría: no, yo me retiro del Congreso, señor, porque yo no he asumido esa posición. Pero no podría, ¿no? Entonces, hay una serie de aristas, sinceramente, que escaparían al debate, pero vayamos al tema de fondo.
Aquí el problema fundamental es que tenemos que tener en cuenta la motivación, los motivos de la separación. No podemos ser simple y llanamente ajenos a este aspecto. No hay una generalidad, no es lo mismo uno que renuncia que uno que es expulsado. Incluso dentro de la expulsión, dentro de la renuncia, las motivaciones son importantes. Y así como está planteado, yo coincido con el congresista Lescano que esto es anticonstitucional y lo voy a señalar claramente. Con esta propuesta sencillamente se viola el artículo número 1 de la Constitución, que dice, no claramente, la defensa de la persona, ¿no?, la persona humana y el respeto a su dignidad. Sencillamente, no se está respetando la dignidad de la persona humana. Peor todavía, en el artículo número 2, inciso 2, dice claramente, ¿no?, toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica y de cualquier otra índole, ¿no? O sea que yo evidentemente veo aquí un atentado contra la Constitución porque se está atentando contra la persona. Una persona que está asumiendo una posición loable, sana, ¿no?, de discrepar con una organización que después de haber torcido, no puede ser pues sancionado, discriminado, ¿no?, y se atente contra su dignidad. Entonces yo creo sinceramente que para mí esta norma así como está planteada es anticonstitucional y sin duda en el camino va a presentarse ese problema. Entonces, ¿qué propongo? Que profundicemos más el tema. En última instancia, me parece que no es un tema tanto de transfugismo, porque el transfugismo trasvasa las fronteras del Congreso, parte incluso de la misma ley de partidos que, según mi criterio, incluso promueve el transfugismo, ¿no? Y esto es más un tema administrativo, ¿no?, el tema de mantener la bancada, que debe regularse, pero debe regularse considerando las motivaciones del por qué se separa una persona para que no se cometa el error de abusar de alguien. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la congresista Jenny Vilcatoma, cuando planteó la cuestión previa y fue rechazada en mayoría, me lleva a la preocupación en el sentido de si estamos actuando o no con propiedad en este debate. Porque también me preocupó cuando una congresista ya planteaba que habíamos debatido suficiente cuando antes incluso que se agotara la lista de oradores que habíamos pedido la palabra. Por lo siguiente, señor presidente, en primer lugar, el problema que tiene el Perú es que hay transfugismo político. Y el transfugismo político no solo es cuando los congresistas cambian de bancada o renuncian a pertenecer a la cual fueron elegidos, sino también tiene antecedentes, señor presidente, en las propias propuestas de los partidos políticos en las campañas electorales. En 1990, por ejemplo, se planteó que no iban a aplicar una política de shock, fueron elegidos y aplicaron exactamente la política, la propuesta contraria con la cual ellos salieron elegidos. También tenemos la experiencia de la llamada Gran Transformación. Fueron elegidos con una propuesta, llegan al poder y cambian y aplican otra propuesta contraria a la con la cual ellos llevaron. En mi opinión, ahí hubo una suerte de transfugismo político colectivo de las agrupaciones políticas que participaron. Señor presidente, si uno lee el artículo 90 en el tercer párrafo, dice, para ser elegido congresista se requiere y dan los requisitos, ¿no? Y en el artículo 95 dice, el mandato legislativo es irrenunciable. Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican la suspensión de funciones no pueden exceder de 120 días legislatura. ¿Qué dice la Constitución? La máxima sanción es suspenderlo durante 120 días. Y en este proyecto de ley, señor presidente, si bien no se está planteando la suspensión del congresista, sí se le está aplicando una sanción
que dura los 5 años, o el tiempo desde que deja de ser miembro de una bancada, se le aplica restricciones que constituyen una limitación a sus derechos y eso implica una sanción por el resto de su mandato. Yo creo que eso colige con el artículo 95 y es anticonstitucional. Señor presidente, el otro elemento. Tenemos en el reglamento una serie de requisitos. Para formar una bancada se requiere mínimo de 5 para presentar iniciativas legislativas, el respaldo de un número determinado de... Señor presidente, no sé si suspendemos el debate para que terminen las conversaciones intermedias. Es incómodo, señor presidente, hablando solo y cuando todo el mundo tiene reuniones particulares. Señor presidente, retomando el hilo, hay una serie de requisitos para el ejercicio de la función legislativa. Pertenecer a una bancada, para lo cual hay un número mínimo de participantes, etcétera, etcétera. Pero restringirle a un congresista por lo que ha renunciado, se ha retirado, ha sido expulsado o separado, el ejercer sus derechos de ahí hasta el término de su mandato, me parece que es un exceso, señor presidente. Dejemos como está el reglamento, dejemos que para que forme una bancada cumpla el mínimo de requisitos, que para una cuestión legislativa cumpla el número de adhesiones. Y también, presidente, ¿por qué tenemos miedo? Y le ponemos el candado de que si es retirado de la bancada, renuncia, etcétera, etcétera, ya no pertenece a la bancada, ya nunca más puede ser elegido. ¿Quién va a elegir? Vamos a elegir nosotros, el Congreso, los 130. Es un temor a nosotros mismos, es una limitación a nosotros mismos. Puede que una persona hipotética, digamos, tenga todos los requisitos y se sienta que pertenecer a una bancada es un corsé y sale, ¿no? Tenemos ya la experiencia, por ejemplo, de Valentín Paniagua. Valentín Paniagua fue elegido presidente y muchos lo consideran uno de los mejores presidentes de los últimos tiempos y perteneció a una bancada que en ese momento ya era una minoría en el Congreso de la República y todos admitimos que lo hizo bien. Entonces, señor presidente, yo considero, uno, de que se está excediendo en las sanciones, colisiona con el artículo 95 de la Constitución, porque la máxima sanción puede ser 120 días por suspensión, no admite otras restricciones. Dos, poner prohibiciones a postular a cargos directivos de comisiones, etcétera, es una limitación no solo al congresista que cae en esa situación, sino al Pleno de poder optar por quien considera podría ser una persona idónea. Y además ya hay suficientes requisitos para la formación de bancadas y procedimiento de trámites legislativos que en mi opinión me parece innecesario y esta propuesta, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Quintanilla. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, definitivamente el tema de garantizar que se puedan preservar los grupos parlamentarios es una propuesta que Alianza para el Progreso también respalda, pero sin embargo no podemos ir contra temas de derechos ganados en las urnas por elección popular. Nuestra preocupación es por el tema, en el artículo 1, el inciso 4, y cuando se ha venido hablando no pueden constituir nuevo grupo parlamentario, dice porque es la oportunidad de sancionar a quien se equivocó. Pero este es un país libre, o sea, quien se equivoca, hasta derecho para equivocarse, puedes tener derecho a equivocarte y vas a pagar la responsabilidad. ¿Y dónde se paga esa responsabilidad? En las urnas, presidente. Es el pueblo el que te niega la oportunidad de volver. O sea, no hay mayor sanción que esa para un parlamentario. Creo que eso deberíamos de tenerlo bastante claro. ¿Por qué? Porque además se está restringiendo derechos enmarcados en el marco de la Constitución. No puedes tener congresistas de primera categoría y congresistas de segunda categoría. De ninguna manera puedes recortarle por un trámite administrativo algo que se ha ganado de manera constitucional. Y creo que ya sobre esto el Congreso ha tenido bastante jurisprudencia cuando se ha sancionado a través de una ley vulnerando principios
constitucionales, pero más vulnerando principios de derechos fundamentales, que es el caso de una elección popular. Por eso la propuesta es que se retire también el artículo 37, dice cada grupo parlamentario aprueba su reglamento interno, y ese es el derecho de todo grupo parlamentario, de cada partido, de su decisión, y puede colocar los causales que considere adecuados, le gusten o no le gusten a otro partido político, porque ese es su derecho. Sin embargo, dice, es remitido para conocimiento del Consejo Directivo. No hay una correlación. Una cosa es el grupo parlamentario, el partido político, y otra cosa ya es el Congreso. El Congreso somos todos los que hemos sido elegidos, los 130 congresistas que hemos sido elegidos por voluntad popular. No es la extrapolación del partido o del grupo político. El Congreso ya le pertenece y tiene la obligación de regular o legislar para la población, no para el partido político. Por eso creo que, independientemente el tema de trasladar al Consejo Directivo un reglamento de una bancada o de un partido, eso está en el marco de su propio partido, de las decisiones que tomen los partidos políticos. O sea, no tiene que estar sometido a un Consejo Directivo, que este Consejo Directivo también tiene sus intereses particulares, porque en el fondo todos los grupos parlamentarios que estamos representados aquí son tus adversarios, porque vas a competir en el plano político al momento de buscar votos o ganar elecciones. Entonces, creo que hay que diferenciar entre partido político y Congreso de la República, que es una representación para el pueblo, por el pueblo, y que no tiene que estar vinculado a las decisiones que se toman internamente. Me pide, señor presidente, una interrupción. Gracias, congresista. La congresista refiere que el Congreso no es una extensión de los partidos políticos. Yo pregunto, ¿es un derecho de los congresistas o de los grupos políticos conformar las bancadas? Que los partidos políticos no tienen nada que ver en el Congreso. ¿Cómo se conforman las comisiones? ¿Acaso no se hace una distribución proporcional de acuerdo al número de integrantes o de congresistas elegidos en cada partido político? ¿Cómo se distribuyen las presidencias de las comisiones? ¿No se hacen tomando en cuenta cuántos congresistas tiene cada fuerza política en el Congreso? Entonces, por supuesto que sí tiene una relevancia el grupo político. Aquí no se le está sancionando al congresista o no se le pretende sancionar. Esto es simplemente una consecuencia de la decisión que él tomaría. Nada más. Muchas gracias. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Vuelvo a señalar y voy a ser bastante precisa. Efectivamente, la forma como se distribuyen las directivas o las comisiones es de acuerdo a la mayor votación que ha traído cada partido político. Y eso se respeta, pero vuelvo a señalar, las decisiones que se toman en el Congreso son decisiones no en función de los partidos políticos, sino en función de los intereses de la población. Para eso estamos organizados y estamos legislando. Por eso vuelvo a insistir, hay una gran diferencia entre bancada, partidos políticos y Congreso de la República. El Congreso de la República pasa a ser la suma de todos los partidos, de todos los grupos políticos, para atender las preocupaciones de los ciudadanos y no de nuestros partidos políticos. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Luis Galarreta. Me pidió una interrupción el congresista Héctor Becerril, presidente, si usted lo permite. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Yo creo que este debate es y ha sido un debate muy importante y fructífero. Tan es así que fruto de ello se está recogiendo ya, finalmente en el predictamen que seguramente vamos a someter a votación luego de que todos hemos participado, algunas observaciones, acotaciones que han realizado cada uno de los colegas que han participado. Sin embargo, acá partimos, y una vez más, por favor, hay que entender, hablamos de sanciones. Acá no hay ninguna sanción. ¿Qué hay? Hay simplemente consecuencias de una decisión que toma el congresista en forma libre. En forma libre dice, yo ya no quiero pertenecer a la bancada. Por lo tanto, como está sin bancada, ¿cuál es la consecuencia? Por ejemplo, artículo 30.
El Consejo Directivo está integrado por los miembros de la mesa directiva y los representantes de los grupos parlamentarios. Como ya no tienes grupo parlamentario, entonces ya no puedes formar parte, digamos, de este Consejo Directivo. Eso es exactamente lo que pasa. Entonces, y la consecuencia de nuestro accionar en el Congreso y en la vida diaria, obviamente que tiene algún tipo de repercusión. Eso es lo que toma en realidad este proyecto de ley y este dictamen. Así es que olvidémonos, por favor, de las sanciones. El congresista puede hacer leyes, claro, presenta sus proyectos de ley con 5 adhesiones, como lo hacemos todos con 6 firmas. El congresista